Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra. Por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus frecuencias digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María. Buenas noches, pueblo dominicano. Fernando, sé que te sientes un poco triste por la muerte de un amigo de infancia tuya, ¿verdad? Sí, sí. Compañero de barrio, de manzana, podríamos decir. Y yo me quiero unir también al pésame que tú le darás a la familia Pérez por la muerte ayer del expresidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, don Reinaldo Pared Pérez. Mi más sentida condolencia a su familia y al partido, que también sé que están pasando por momentos de tristeza. Muy apenado, Jesús María, por la muerte de Reinaldito, que así era como le llamábamos. Lo conocí a él y a toda la familia desde muy pequeño. Y todos ellos saben lo apenado que estoy yo y que está toda mi familia con respecto a esta inesperada muerte, ¿verdad? Así es, así es. De Reinaldito. Así es que mi condolencia a nombre mío y de toda la familia y a nombre de Jesús María también. Sí, y de nuestro programa. Y de nuestro programa. Inclusive de todos los que están aquí en nuestro lado. A la familia de... Fernando, también quiero lamentar la muerte de los 3 bomberos de La Vega. Y esto sí debe llamar a reflexión a las autoridades dominicanas, a la población, al empresariado, a los comerciantes. Porque para mí fueron 3 esclavos que murieron como héroes. Se pasaron la vida esclavizados, sin recibir nada, aferrados a la solidaridad, y en este incendio abrasador perdieron la vida dando lo que aprendieron, que era la solidaridad social. Pena me da la muerte y también le doy toda mi condolencia a sus familiares y al pueblo de La Vega. Ojalá que esto sirva para reflexionar y entender que el cuerpo de bomberos de cada municipio está integrado por seres humanos que merecen un mejor trato, más respeto y mucho más consideración. Me uno a ti, Jesús María, a ese planteamiento. En República Dominicana hay mucho atraso, pero realmente uno de los aspectos de mayor atraso es el tema de los bomberos. Aquí nos salvamos, Jesús María, porque prácticamente por obra de un ser superior no hay más incendios, porque los bomberos son los mismos bomberos en las mismas condiciones, malas condiciones, y hace 70 años. Una barbaridad. Yo que fui alcalde de un pueblo, que puedo hablar con la propiedad, porque estuve bajo mi... ¿Sabes que los cuerpos de bomberos, pues, están adscritos a los ayuntamientos? Exactamente. Pero ¿con qué fuerza puede sostener un ayuntamiento a hombres y mujeres valiosísimos, que se preparan, que están capacitados, decididos siempre a enfrentar esas diabólicas llamas cuando abrazan esos grandes negocios, pero que solamente nos recordamos de ello cuando hay fuego? Eso de La Vega es un triste panorama que debe despertar el interés no solamente de los cabildos, sino del gobierno, del comercio, de la sociedad en sentido general. Exactamente, la sociedad en su conjunto. Fernando, y yo y tú, o tú y yo, durante 4 meses hemos estado hablando de reforma fiscal, tributaria, y en nuestro pasado programa nosotros hablamos de la consecuencia de una reforma que tocara
la parte más sensible de la sociedad, como son los obreros, la clase media, clase baja, y especialmente a todos los pobres, que son el sustento de la libertad y de la democracia. Miren qué paradoja esto. El día que los pobres se rebelen, la democracia va a perecer. Entonces los pobres, la clase baja, la clase media, son, desde mi punto de vista, los pilares en que descansa la democracia y que le permite a los más potentados disfrutar honestamente de su sudor y de sus recursos ganados en buena lid. Entonces, recuerdo que yo hablé del 84 y tú recordaste la poblada, que fue un término, me parece, del extinto expresidente, el profesor Juan Bosch, que habló de poblada y que fue muy triste y hoy la recordamos con pesar, porque murieron dominicanos y dominicanas producto de que, como tú revelaste ese día, el gobierno del presidente Jorge Blanco, también fallecido, tuvo que apelar al Ejército Nacional para detener la protesta con justicia, pero también la delincuencia que salió a la calle a saquear negocios. Y gracias a esa intervención militar, pues se detuvo. Pero ahí están sus secuelas, muchos muertos. Entonces, creo que el presidente volvió a escucharnos, Fernando. Volvió a escucharnos porque en un momento en que la reforma, las cacareadas reformas, producto de esa política de tenaz e inquisidora de la oposición a través de los medios, minaron la sociedad dominicana y hasta el extremo de que todos llegamos a decir que la explosión social que iba a haber si se hacía la reforma iba a ser devastadora y catastrófica y por ende iba a afectar nuestro crecimiento económico, iba a enviar una imagen muy negativa a los inversores extranjeros y muy especialmente al turismo, que es una de las ramas de las que nos estamos agarrando para poder lidiar con los múltiples problemas sociales que tenemos y que el gobierno del presidente Abinader paulatinamente ha ido enfrentándolo con éxito. Entonces, al no darse la reforma, el presidente Abinader hoy figura como uno de los presidentes más de más alta aprobación, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, con un 68%, pero después del discurso de anteanoche, pienso que su tasa de aprobación debe rondar ahora mismo los 72 o los 75 de aprobación a nivel de la población. Pero yo no me quiero montar, Fernando, en la ola, y voy a esperar a que tú hagas tu comentario, porque tú eres un experto en la materia, pero yo no me voy a montar en la ola de lo que hoy están contentos con la no reforma. La reforma se va a tener que hacer ¿cuándo? Al no hacerse la reforma, al parecer, todo seguirá igual. Los mismos privilegios, las mismas exoneraciones, las mismas exenciones y ¿cómo enfrentar, Fernando Mangual, ahora esos sectores si no hay una reforma fiscal? Esa es la pregunta que yo te voy a generar a ti. Bueno, la semana pasada tú decías, Jesús María, que el gobierno te había dejado ganar toda la promoción mediática. La guerra preventiva. La guerra preventiva, tú dijiste eso. Y que en consecuencia iba a ser muy difícil poder implementar la reforma, porque se había dejado ganar. Sí. El pueblo ya estaba pensando lo que le habían vendido. Y yo te complementé diciendo, Jesús María, es que faltó la cuna. Te dije, había que hacer una cuna, que es lo mismo que tú dijiste, pero en otra palabra. Había que hacer una cuna
con una cantidad de decisiones que se dieran antes por parte del gobierno para justificar entonces la reforma. Todo eso tenía que ver, desde luego, con el tema de que tú estás planteando, de las exenciones, de los privilegios, ¿verdad? Y ha faltado también quien en estos momentos ha dicho que la reforma debió hacerse, pero ha faltado también, Jesús María, el cacareado por parte mía, Jesús María, del plan plurianual que debe ser elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Por qué, Jesús María y pueblo dominicano? Porque es que en el tema de la reforma hay que justificarla no solamente por el incremento de los ingresos, sino cuál es el destino de esos ingresos, que fue lo que no pasó con el 4% de la educación. Que había que justificar ese 4% en función de un plan, cuál era el destino de esos recursos. Y eso pasa también con el tema de la reforma. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene que elaborar definitivamente el plan plurianual, que es el plan de 3 años, digamos ya, que tenga todo el conjunto de proyectos y programas que permita decirle al pueblo dominicano que los incrementos de recursos de esa reforma se van a destinar al financiamiento de tales y cuales programas y proyectos. Yo estoy del lado de lo que plantea Jesús María también. Estoy del lado de no montarme en esa ola. Decir que sí, como dice Jesús María, que estuvo bien hecho por parte del presidente tomar esa decisión porque era la correcta. De lo contrario, iba a tener a todo el mundo en contra. Pero, la reforma, como dice Jesús María, hay que hacerla en su momento, desde luego, previamente, tomando una cantidad de decisiones que la justifiquen y además que esa reforma sea en función de proyectos de impuestos progresivos. Porque el problema que hay aquí es que el sistema tributario de República Dominicana se fundamenta en impuestos regresivos, lo que significa que los pobres soportan en alta proporción más que los potentados el incremento o la realización de sus ingresos. Y la reforma tiene que ir en la línea de cambiar eso para que los impuestos sean progresivos, que significa, Jesús María, que estén en función de la capacidad de riqueza y de pago que tenga cada quien, no al revés. Y desde luego, fundamentalmente también, ¿cuál será el destino de esos recursos? Que eso es lo que no se ha hecho en estos momentos. O sea, ha faltado lo que decía Jesús María, se dejaron ganar la promoción mediática y al mismo tiempo no hicieron la cuna para poder justificar claramente todo esto frente a la sociedad dominicana. Entonces, Fernando, yo te dije que no me montaré en las olas que en estos momentos están aplaudiendo a la decisión del presidente, porque yo voy a estar con el presidente en 2 o 3 meses más. Cuando esa misma oposición hoy está vanagloriándose de un triunfo, de un éxito, porque como me decía a mí anoche un dirigente político de oposición, le tumbaron el brazo al presidente. Yo digo, no se lo han tumbado, no se equivoquen. El presidente tomó una decisión sabia de momento, pero ustedes que dicen eso ahora, dentro de 3 meses van a volver con la misma cantaleta de criticar las exenciones, las exoneraciones, los privilegios del Congreso, y entonces van a justificar por ese camino una oposición más agresiva, e inclusive quizás con propósito de alterar el orden público. Mira, lo estoy diciendo hoy eso, Fernando, y hablé anoche con ese dirigente de la oposición. Entonces yo no me voy a montar en esa ola
de favoritismo, de aplauso. No, no lo va a hacer, señor presidente. Yo voy a esperar 3 o 4 meses. Cuando las alzas de la materia prima internacionales, incluyendo los fletes, los carburantes, comiencen a dispararse, de dónde vamos a sacar nosotros recursos para cumplir con los compromisos internacionales, mora, deuda, capital, para cumplir con la salud, con la educación, con la vivienda, con todos los problemas que le competen a un gobierno en un país de recursos tan limitados como el nuestro. Entonces yo estaré ahí, señor presidente, en ese momento. Porque, por ejemplo, a partir de mañana, Fernando, comenzaremos a pagar una tarifa más alta. Una tarifa más alta, Fernando. O sea, y esto es que si yo consumo menos que tú, voy a pagar más que tú que consumes más que yo. Sí. Eso es muy delicado, Fernando Mangual. Exactamente. Así que, Fernando, vámonos a hacer nuestra primera pausa y regresemos, porque seguiremos hablando de reforma. ¿Cómo no? Y del comportamiento económico. ¿Cómo no? Entonces, Fernando Mangual, es justo y necesario que la población comience a prepararse para una reforma fiscal y tributaria, porque es necesaria. No podemos montar, no estamos en un circo, Fernando, viendo payasos saltar y brincar con una bolita en la nariz, ni unos patines en los pies. Estamos viviendo un momento muy difícil de la situación mundial, producto de la pandemia y producto de otras situaciones que se están dando a nivel internacional y que nosotros no escapamos a ninguna de ellas. Ahora, si tú le agregas todos estos problemas que tenemos económicamente y el esfuerzo que tendrá que hacer el presidente para poder compensar, buscar el hecho de no haberse producido la reforma, ¿cómo vamos entonces a conseguir los recursos que necesitamos? Exactamente. ¿Dónde lo vamos a conseguir? Exactamente, Jesús María. Mira. Pero Fernando, dame un segundo. ¿Cómo no? Dame un segundo. ¿Cómo no? El asunto es claro aquí. Ni los ricos quieren pagar más impuestos, ni los sectores que están privilegiados con las exenciones y las exoneraciones quieren desprenderse de ello. Entonces, ¿cómo, dónde el gobierno va a conseguir los impuestos, los recursos, Fernando, para mantener más o menos un ritmo de estabilidad social y económica en la República Dominicana? Y métele ahora ese volcán que ha erupcionado en Haití, que va a ser una presión tributaria, fiscal y en todos los aspectos que vamos a tener nosotros en la República Dominicana. ¿Qué hacemos ahora? Sí, Jesús María, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y muy preocupado, tanto tú como yo, porque fíjense que el problema es que el gobierno dominicano requiere de recursos. Los partidos políticos y la oposición están obstaculizando al máximo al gobierno para que pueda tomar medidas que generen mayores ingresos. Ahí está el tema de la reforma, pero está el tema de la extinción de dominio. La ley de extinción de dominio. Están opuestos. Ni la mencionan, señores. Están opuestos a todo lo que significa reforma en la República Dominicana. Lo grave de esto es las consultas, que el presidente ya ha dicho claramente que ese es el procedimiento que va a seguir seguir, consultando. Y que ese es el método moderno. Y nosotros estamos de acuerdo con ese método moderno de consulta, pero selectivo.
Porque ¿qué es lo que está pasando con esto? Que ahí están todos en esas consultas y tienen todas las informaciones que se dan en los lugares para luego entonces ellos procesarlas e ir en contra del gobierno. El gobierno tiene que saber, para hacer la consulta, cuáles son los neutrales que van a dar opiniones objetivas. Los interesados. ¿Y cuáles son los aliados? Y los Tú interesados. no puedes estar consultando con tus adversarios, porque tus adversarios lo que quieren es, tu María, que tú no hagas un buen gobierno. Que tú fracases. Porque aquí el problema que tenemos es de hipocresía. Porque todos los segmentos poblacionales dicen que quieren avanzar, que quieren el bienestar, que quieren el progreso. Pero como decía tú, María, hace un ratito, ninguno colabora con eso. Fíjense ustedes ahora con el tema de las exenciones y exoneraciones de los transportes de los congresistas. Todo el mundo ataca a los congresistas y con razón. Pero ¿dónde es que está el problema? Lo hemos dicho aquí muchas veces, el problema está en los partidos. Los partidos políticos de la República Dominicana no se hacen responsables de sus representantes ante el Congreso, que ellos no obligaron a elegirlo. Y tampoco Jesús María, apoyan al gobierno en las cosas importantes que el gobierno hace para que el país avance, como el tema de Haití. Lo hemos conversado aquí en múltiples oportunidades. Tiene mucha razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos partidos están ahí para hacer oposición y simple y únicamente recolectar las informaciones pertinentes. Para usarla en contra del gobierno. Del gobierno. Y el gobierno tiene que entender eso, Jesús María, que sus consultas con las cuales nosotros estamos de acuerdo, tiene que ser con los neutrales y con sus aliados. No puede ser con sus adversarios. Si siguen la línea de consulta con los adversarios, va a seguir teniendo los problemas que tiene ahora, donde ellos no ayudan en nada. Pero Fernando, si no hay reforma, ¿cómo nosotros vamos a cargar con todos esos aumentos de flete, de carburante, de la deuda externa? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero nosotros? La reforma policial. Los aumentos que requieren todos los trabajadores públicos, incluyendo los policías y los militares, todo el mundo. ¿De dónde? Todo el mundo está pidiendo aumentos de presupuesto. ¿De dónde está ese dinero? Los partidos políticos, muy bien tú lo has traído a colación, sus líderes y esos sectores saben que sin esa reforma no va a haber solución. Exactamente. No va a haber solución y tú vas a ver mañana entonces esos mismos sectores denunciando que en tal hospital no hay cama. Tú vas a ver esos sectores denunciando que la educación está dando clases debajo de una mata de mango. Tú vas a ver esa gente denunciando que el transporte es un caos, que el combustible está muy caro. Pero carajo, ¿cómo vamos a dar un pase de avance si no estamos aprovechando de la escasez del Estado para vivir bien y le imposibilitamos al Estado que dé un paso de avance para conseguir más tributos, más recursos y poder entonces cumplir con las necesidades de una población que esté empoderada? Exactamente. Está empoderada. Entonces, yo te digo, por eso repito la frase, no me montaré en la ola en estos momentos de júbilo que tiene el presidente. No, yo estaré con usted, presidente, dentro de 3 o 4 meses. Cuando esos sectores que hoy dicen, se vanaglorian de que le doblamos el brazo al gobierno. No lo doblaron. Lo que decía Fernando, el presidente oye, escucha, le gusta conversar. No se lo doblaron. Pero el presidente tiene que tener cuidadito con eso. Ver a esa gente, mire, entre comillas, entre pinces, léelo entre pinces, porque lo que viene en enero, febrero y marzo podría darnos a todo en la cara, darnos a todo en la madre. ¿Y quiénes serán los responsables? ¿El gobierno del presidente Abinader de Fernando Mangual? No, los que se opusieron ahora a la reforma fiscal y tributaria. Esos serán los responsables. Esos serán los mayores responsables cuando la población comience a exigir
esto, aquello y lo otro, y no haya de dónde darle esto, aquello y lo otro. Si tú sabes, tú María, que Angela Merkel, el primer ministro alemana, dice que el problema de Latinoamérica, incluyendo República Dominicana, es que los ricos no quieren pagar los impuestos. Y el problema que hay ahora es ese que está planteando Jesús María, que lo grave es que esa misma oposición es que en 3 o 4 meses va a organizar la población para que se vayan a atacar al gobierno en términos posiblemente de poblada. O sea que eso que está planteando hay que tomarlo muy en consideración, porque ellos se están oponiendo a todo este tipo de reformas y de cambios y de posibilidades de ingresos al gobierno, y al mismo tiempo también tienen los recursos y lo van a hacer para organizar a la población, para que la población en 3 o 4 meses, cuando vengan todos esos problemas que están en camino de incremento de precios, se lancen a la calle a protestar en contra del gobierno. Esos mismos, esa misma oposición que no colabora con nada que signifique la posibilidad de resolver los problemas en República Dominicana. Pero lo penoso, Fernando, también de eso es que esa oposición política y a la que el PRM no quiere enfrentar, porque el PRM tiene la lengua metida yo no sé dónde. El PRM no habla de nada. Lo que andan es buscando un empleadito por ahí, pero el PRM no habla de nada. Están callados. Pero esa misma oposición, Fernando, con lo que pasó aquí ahora, ayer, antes de ayer, está apoyando a los evasores de impuestos, está apoyando a los que tienen los privilegios. Esa oposición política son responsables y llevan sobre sus hombros a todos esos evasores de impuestos, a todos esos incumplidores con el Tesoro Nacional, a todos esos que viven de los privilegios a costa del sacrificio de los que pagamos los impuestos. Esa oposición es que lo sustenta, es que lo mantiene en rieles, porque de la única manera que estos sectores se hubiesen ajustado a los rieles del tren legal es a través de la reforma, donde se revisen todos estos privilegios. Fernando, y quizás la reforma no era para subir la tasa impositiva, quizás era simplemente, porque puede haber una reforma, Fernando, para quitar, no para poner. ¿O no es así, Fernando Mangual? Exactamente. Vamos a quitar los privilegios, podemos reformar para eso. Vamos a quitar las exenciones, podemos reformar para eso. Y no necesariamente va a ser para cargarle más a la clase media y a los pobres, sino para favorecerlo. ¿Cómo? Cortando, cerrando desagües, cerrando filtraciones. Exactamente. Porque las reformas no son todas negativas. No, y Jesús María. Fernando, escúchame. Las reformas son negativas cuando se quiere imponer impuestos a lo que pagamos y se le quieren dejar los privilegios a los que no pagan. Ahí sí son las reformas negativas. Claro, claro. Y ellos dirán, bueno, pero nosotros gobernamos durante muchos años en estas condiciones. Y muchos tienen el pecho tan grande que son capaces de decir que lo hicieron muy bien. Pero el problema es que lo hicieron tan bien que si nosotros nos ponemos a ver las necesidades o los derechos insatisfechos por parte de la población, ustedes tienen un problema en la alimentación de la población, hay un problema de agua potable en términos de contaminación y de escasez de agua. Ha habido problemas de la salud en términos de falta de clínicas y de médicos y adecuadamente pagados. Ha habido un problema grave en la educación. Ha habido un problema grave en la inseguridad pública. El gobierno anterior en 3 oportunidades hizo programas para resolver el problema de la inseguridad pública, pero mal hecho. Quiere decir que todos los problemas de República Dominicana, todo lo que significa derecho de la ciudadanía. Y agrégale el transporte. El transporte. Es un caos. Todo lo que significa Jesús María y pueblo dominicano, los derechos que deben ser satisfechos por los gobiernos, todos esos derechos están insatisfechos.
Entonces sí gobernaron dentro de la línea de las insatisfacciones y pudieron hacerlo con estos recursos y lo hicieron mal hecho. Luis Abinader en estos momentos lo que quiere es satisfacer los derechos de los ciudadanos y en consecuencia se abre toda esa cobertura de derechos insatisfechos en la República Dominicana para la población que vota por gobierno para que resuelvan eso y entonces aparecen los problemas de los recursos. Si se fuera a gobernar igual que antes, no hubiese necesidad de recursos, pero que no se puede, porque hubieron muchas, pero muchas insatisfacciones para la población de la República Dominicana durante su gobierno. Y Jesús María, eso es lo que se quiere resolver. ¿Y cómo resolvemos? Reformando. Pues si no reformamos, ¿cómo nosotros vamos a resolver los problemas? Porque, volviendo a lo que tú decías, Fernando, los que gobernaron antes que Luis, hablan de su crecimiento. Perfecto. Aquí hay muchas torres que nos colocan a nosotros como el país que de más crecimiento en el área del Caribe y Centroamérica. Ahora, si aquí se hiciera un arqueo serio, muchas torres de esas habría que derrumbarlas. Bueno, que tú sabes que el problema del crecimiento... Porque esas inversiones no salen del trabajo lícito. Entonces aquí se dejó también que el dinero ilegal fluyera. Mientras detuvimos la reforma, pero digo, para no afectar a los pobres, demagogia, pura demagogia. Aquí hubo un sector que creció de manera rápida, rauda, contundente, ¿en base a qué? A inversiones procedentes de dinero ilícito. Entonces, eso es lo que aquí hay que revisar. Eso es lo que aquí hay que revisar, porque nosotros estamos jugando con esto. Pero la comunidad internacional nos vive observando a nosotros. Y aquí hay países que han caído para siempre. Cuando esa comunidad dice, no, espérate, yo no voy ahí donde Pablo Escobar, Otonier, ni César el Abusador, ni esto de Falcón, sean los que estén dirigiendo la economía nacional. No lo voy a hacer. Exactamente. Regresamos, Fernando. Regresamos. Fernando Mangual, mira, un Estado está integrado por estadistas, por verdaderos hombres de Estado, que conocen todas las intríngulis del Estado. Así es como se maneja el Estado. Y parecería aquí en este país nuestro, que solamente el presidente Abinader esté enmarcado dentro de ese cuadro que se llama Estado. O sea, es un verdadero estadista el presidente Abinader, porque está actuando como estadista. Los pasos que está dando, las cosas que hace, las decisiones que toma. Sin embargo, señores, Fernando, no podemos decir lo mismo del Congreso Nacional, especialmente de los senadores. Porque esa respuesta que dieron los senadores a la posible reforma fiscal que lo iba a despojar de unos privilegios irritantes, no fue pensada por estadistas. No fue pensada como por borrachos que dicen una cosa mientras están ebrios y después cuando recuperan la sobriedad dicen, dije, no, yo no dije eso, pero ya lo dijiste. Porque ¿cómo si se está cuestionando esos irritantes privilegios que tienen los senadores? Usted responde, no, si me lo quitan a mí, se lo quito a aquel. O sea, eso es cuando estábamos en la escuela. Si tú mencionas a la madre, si tú mencionas a mi madre, yo te menciono a la tuya. O sea, así no debe actuar un estadista. Y los senadores se supone que tienen un mínimo de conocimiento de Estado. O sea, no, si me quitan eso, especialmente que son el sector que están facultados por la Constitución para controlar
para revisar, para supervisar, son ellos. Entonces, no debieron haber reaccionado como lo hicieron. Lamentablemente, las circunstancias llevaron al presidente a echar a un lado la reforma fiscal y ahora esos congresistas, que no hablan más de eso, de la ley que ellos estaban impulsando. ¿Cómo que Antonio Taveras? Taveras. Antonio Taveras, lo escuché en estos días, quejándose del Senado. Y él decía, Jesús María, que él desde afuera... Él no recibe el barrilito. No. Pero él decía, quejándose del comportamiento de los senadores. Y decía que él se imaginaba otra cosa antes de ser senador, donde los senadores iban a pensar en el conjunto de acciones que había que tomar para que el país se encauzara hacia el desarrollo, hacia la gobernabilidad, etcétera. Y que se ha encontrado con un Senado en donde cada quien piensa... Muy distinto a lo que se imaginó. Sí, en función de sus propios intereses. Una dispersión tremenda en términos de pensamiento. Y eso es grave. Ahora, yo le quiero decir a Antonio Taveras que el problema no es ahí, en el Senado. Que el problema está, y lo hemos dicho aquí muchas veces, tú María, en los partidos políticos. ¿Cómo eligen ellos los candidatos para que sean senadores? En base a dinero. En base al dinero. Si son banqueros, mejor. Y desde luego, Jesús María, nadie, y lo que voy a decir es una pena, porque tuve muchos años coordinando programas de gobierno en el PRD, todo lo de José Francisco Peña Gómez. Y resulta ser que en ninguno de esos partidos los militantes, los dirigentes, se preocupan por conocer el programa de gobierno. Aunque lo tengan ahí porque lo hizo un técnico o porque lo hicieron dos técnicos, no tienen idea de un programa de gobierno hacia dónde deben conducir. Y mucho menos de sus candidatos, a congresuales y municipales. Y ahí es que quiero llegar, Jesús María. Ahí es que quiero llegar. Que ninguno de esos candidatos a alcaldes, a regidores, a diputados y a senadores conocen por dónde tiene que conducirse el país. Y obviamente, Jesús María, una cosa muy importante que voy a decir, que como hacen una gran inversión, porque tú lo decís, yo también, llegan al Senado y a la Diputación y a la Alcaldía en base al dinero. Y entonces hacen una gran inversión para ganar las elecciones. Y esa gran inversión que hacen, ¿qué tiene como resultado? O que van al puesto a buscar triplicar, duplicar, aumentar en alta proporción la inversión que hicieron. Porque no son gastos de campaña, son inversiones. Exacto, de sus negocios. De sus negocios, son empresas, pequeñas empresas, que cuando llegan al puesto no van en la línea, porque no lo tienen en la cabeza primero. Y segundo, porque no les interesa. Lo que yo tengo que hacer es recuperar lo que invertí allí en alta proporción para volver a reinvertir y volver al puesto. Por eso ustedes ven que hay tantos diputados y senadores que tienen años y años ahí en competencia ilegal con los demás ciudadanos. Y avasallando. Exactamente, porque si tú te pasas 4 años sacando dinero, recursos y dando, ¿cómo se puede competir contigo después en términos de que Fernando Mangual no ha hecho nada? En términos de igualdad. Pero otra cosa, Fernando, esos multimillonarios que llegan a los partidos a buscar cargos para invertir dinero y garantizar su inmunidad y su impunidad, lo hacen para eso. Después no miran al militante que lo ayudó a ganar, porque ellos le pagaron al militante. Los saltaron de picapollo, le dieron para el pasaje, lléname esta guagua y toma esos 5,000 pesos. Entonces, cuando ganan, no tienen ningún compromiso con el militante. Oiga, tú tienes toda la razón, porque entonces resulta ser que el militante no conoce sus derechos y cree que el picapollo y las cositas que le dan lo hacen los diputados y los senadores porque los quieren mucho, porque le caen bien,
sino sencillas no se dan cuenta. Que precisamente, ¿por qué no se dan cuenta, Jesús María? Por un asunto que tú conoces igual que yo, no conocen la Constitución de la República Dominicana. Por cierto, Jesús María, todavía en este gobierno, en la escuela, no se enseña la Constitución. Y nosotros hemos hablado mucho. Y hemos hablado de eso. Todavía no se enseña la Constitución. Y entonces eso da como resultado, ¿verdad?, que Julio, que está aquí, no conozca claramente cuáles son sus derechos. Sus derechos. Y que tú, y sus obligaciones. entonces venga, le haga una cantidad de regalos a Julio y que Julio crea que tú eres el mejor hombre del mundo y que en consecuencia hay que votar por ti. Inclusive, para Fernando, que tú seas senador. Si se hiciera una inversión en la Constitución para que todos los estudiantes de nuestras escuelas tengan a mano una Constitución y que se dediquen 5 minutos por lo menos cada día en las aulas a leerla, a discutirla con los maestros y profesores, quizá haya que invertir menos en educación. Así mismo es. En el futuro, porque nuestros estudiantes estarán yéndose directamente a conocer al ámbito del derecho, de los respetos, del conocimiento y dónde terminan mis deberes y dónde comienzan mis derechos, y eso entonces será una pared, un escudo para los oportunistas que en base a la cocaína, en base a la evasión de impuestos, en base al contrabando, en base a los fraudes, vive manipulando la clase electoral dominicana para ellos seguir desde el poder haciendo todas las diabluras que durante 20 años han estado haciendo. Entonces, hay que invertir en la educación, pero en una educación sopesada. No es una educación fanatizada. No coge un 4% como se ha cogido, que se ha diluido, y tenemos una población de educación educativa con menos nivel ahora. Porque mire, señor Fernando, tú eres un maestro de 70 años, un catedrático de 60 años. Fernando, pero esto no es justo que hoy, después del 4%, la calidad de educación de nuestros estudiantes esté por debajo. Muy por debajo. ¿Y dónde está el 4%? ¿Para qué se aprobó ese 4%? Corrupción. Corrupción. Jesús María. Como diría nuestro amigo que te saludó, te mandó saludos, nuestro Modesto Alcántara, dice, pero Jesús María, pero ustedes que hablan de tanta educación, y me dice, mira, aquí está mi Constitución. Un hombre ya mayor de edad, dice, mira, aquí la tengo yo leyéndola después de comenzar a ver su programa. Y óyeme, Jesús María. Mi saludo a don Modesto y su familia. Que lo más importante, uno de los temas más importantes aquí, que no lo escuchamos plantear, es la reforma electoral. Hay que hacer la reforma electoral para modificar la ley de partidos y la ley electoral para que no sigamos dentro de estas líneas que estamos planteando. Mientras eligiendo lo peor. Las elecciones se den en función del dinero, sin ningún tipo de requerimiento, Jesús María. Nosotros tendremos el Congreso que tenemos ahora para siempre. Eternamente, porque tienen los cuartos en su poder, Por tienen eso. las bancas de apuestas en su poder, Entonces, y tienen otra cosa más. Entonces la reforma electoral es una de las reformas prioritarias que hay que hacer en la República Dominicana, porque no podemos permitirnos el lujo de que aquí sea únicamente el presidente Luis Abinader que esté interesado porque este país avance. Le decía hace un tiempo a Jesús María y a todos ustedes que para que un país avance es necesario que todas las entidades por las cuales nosotros votamos para que una cantidad de O que nos obligan a votar. O que nos obligan a votar. Nos inducen a votar. Pero nosotros votamos el pueblo ¿para qué? Por regidores, por alcaldes, por diputados, por senadores, por presidentes, por vicepresidentes. Nosotros votamos para que todo eso en conjunto conozcan cómo conducir el país hacia el progreso, hacia el bienestar colectivo. Para eso es que votamos, y resulta que los resultados que tenemos son completamente distintos porque ninguno se preocupa, con excepción del presidente de la República, de conducir este país por donde efectivamente tiene que caminar, y eso es grave. Eso es grave. Mientras eso no se resuelva y que se entienda que el progreso
el avance de un país es un trabajo de conjunto, no es de una persona. Fernando. Y encima de eso, la mayoría oponiéndose a lo que pudiera hacer esta persona. ¿Tú te imaginas que el Congreso decide una cosa y el presidente diga, no, Diamorfa, vaya y tránqueme a todos los diputados y todos los senadores? O sea, que reaccione como reaccionó el Senado con la reforma fiscal cuando le iban a quitar los incentivos que tienen inmerecidos. Exacto. Que diga el presidente, no. Vamos, la Fuerza Armada, tránqueme el Congreso. Que reaccione con esa debilidad mental, como reaccionó el Congreso Nacional, cuando el presidente habló de quitar los incentivos que tienen ellos. Y no es el presidente, es la población. Porque yo me río porque Bukele, allí Bukele, el del Salvador, Sí, lo trancó a todo. Tomó una medida favorable al pueblo, el Congreso se trancó y dijo que no, y él le mandó el ejército lo rodeó. Y es para que es tan finito. Y entonces, al ratico. No, pero señores, uno dice cosas, pero un país no se puede manejar como si fuera un corral de chivo. Entonces da pena que 29 senadores reaccionaran como reacciona mi nieto cuando yo le quito el helado. No, ya tú no puedes comer más dulce. Ah, no, pues dame este helado, dame este caramelo. Así no puede funcionar un Estado con un grupo Oye, el primer poder del Estado. El primer poder que reacciona como con una... parecían que sufren de una termocefalia, ¿verdad? Que una industria a convertirse en dragones, a tirar candela, llama por doquiera. Entonces así no se puede manejar un Estado. Hay una diputada por ahí, muy amiga mía, que dijo que si ser corrupto era recibir sus exoneraciones. Esa sí ha recibido exoneraciones. Ella era corrupta. Pues tiene no sé cuántos años aportándole nada a este país. Nada. Nada aportando a este país. Y cuando no esté en el Congreso, esté en un cargo diplomático. No, y simultáneamente los dos. Oye, porque no pueden estar un minuto fuera del poder, fuera de las mieles del poder. Y si tú buscas su currículum, tú buscas su background, tú buscas su historial, oye, da vergüenza y pena que tengamos nosotros que pagarle a una persona así durante 25 años sin hacer nada. Pero eso es el sueldo. Hay que ver los bienes que tiene. Y se destapa con esta barbaridad. Que ella es corrupta porque... Sí. Y tú sabes lo que son dos vehículos, un vehículo cada 2 años. Un vehículo cada 2 años. Pero yo no sé qué va a hacer el presidente Fernando Mangual. No sé. Pero la población dominicana no quiere seguir viendo que el Estado le sigue entregando estos privilegios a estos comerciantes que están en el Congreso Nacional, porque viven comerciando todo. Viven bebiéndose el vino con los cuartos de mis impuestos. Comiendo caviar, comiendo camarones, pescado, marisco, pagando hoteles, hasta pagando la jardinería de su casa. Oye, el Estado dominicano no puede seguir en eso. Y este pueblo, y yo digo, señor presidente, mire, si usted tiene que convertirse en violador de la Constitución o de las leyes y desacatar esos privilegios, hágalo. Hágalo de un plumazo, quíteselo todo, que el pueblo va a estar con usted. Tú sabes, el pueblo estará con usted, quíteselo. Que nosotros aquí, Jesús María, no votamos ni que exclusivamente por el presidente de la República. No. Nosotros votamos por una cantidad de diputados, senadores, etcétera, etcétera, que deberían tener un porcentaje de ellos, una mínima responsabilidad para que este país avance. No la tiene, hombre. Y entonces, pienso yo, Jesús María, que el presidente, al mismo tiempo que hablábamos de la consulta hace un rato, debería comenzar a alinear todos aquellos funcionarios de los distintos poderes que forman parte del gobierno para que todos comiencen a ayudar dentro de esta línea, porque resulta ser que dentro de estas cosas que estamos viendo hay una cantidad de gente que pertenece al partido, que está haciendo lo que le da la gana y simultáneamente que está contradiciendo las señales que
que el presidente va dando. Fernando, y el presidente no tiene por qué cargar con las irregularidades y los privilegios de ese Congreso Nacional. No tiene por qué cargar con eso. Y el pueblo no se va a callar. Y yo lo estoy diciendo hace varios días. Habrá que coger para el Congreso, tomar el Congreso, y hasta que no le quiten esos privilegios, no salirse del Congreso. Todo pasó en Guatemala, o pasó en Corea del Sur. Habrá que hacer eso, para que aquí se acaben los relajos, se acaben los abusos, porque, mira, este camarógrafo que está frente a mí, sabe Dios lo que tiene que hacer este muchacho para venir aquí. Paga una guagua, llegar del coño, al demonio, mientras un carajo a la vela que no le aporta nada a este país, recibe hasta $1 millón en exoneraciones, en privilegios, para fumar, emborracharse, comer, hasta jardinero tiene pagando con los cuartos del pueblo. Bien. Fernando, y destituyó al presidente a Serafín, Punta Catalina. De eso hablaremos el próximo sábado. Bueno. Será el próximo sábado ya, hasta el próximo Señores, sábado. buenas noches. Buenas noches. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,